Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta Open Class. Y bueno, eh, ante todo, primero me voy a presentar para los que no me conocéis. Sé que hay algún alumno nuestro del máster de Data y Analytics aquí entre los asistentes, pero sé que hay muchos que no lo sois, ¿no? Entonces, nada, simplemente yo soy David, soy Data Scientist desde hace ya 7 años y aparte de profesor aquí en el máster de Data y Analytics de CUP, soy Lead Data Scientist en Whitebox, que también soy cofundador, ¿vale? Es una pequeña empresa, un estudio de inteligencia artificial y machine learning, donde hacemos básicamente pues, proyectos diversos para nuestros clientes, ¿vale? Voy a comentar un poco también mi trayectoria para que veáis un poco también la conexión que tiene con esta charla. Yo empecé trabajando, como he dicho, en 2015 aproximadamente en una empresa de servicios, se llama Servinform, bastante grande, que básicamente pues, tuve la suerte de que en un momento en el que todavía no era común dedicarse a la inteligencia artificial y al machine learning, pues mi empresa tenía muchísimos datos, ¿vale? Una empresa cuyo objetivo era el procesamiento y la gestión documental, básicamente, de procesos con información asociada, y había muchísimo potencial para automatizar cosas diversas. O sea, empezando por algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para gestionar incidencias automáticamente, algoritmos de RPA en equipos Windows con interfaces, ¿vale? Robots que tenían que aprender a detectar con computer vision pues, diferentes pantallas y aplicaciones y saber moverse por una aplicación. Y bueno, a partir de ahí di el salto a Kernel Analytics aquí en Madrid, que fue una de las primeras empresas de consultoría por aquel entonces que se dedicaba en exclusiva a proyectos de Data Science, ¿vale? Esto fue como en 2017 a finales, y ahí principalmente estuve haciendo proyectos en el sector de las telecomunicaciones, ¿vale? Modelos de fuga, hablaremos, si no en esta sesión, en una de las siguientes también, y modelos de segmentación, modelos de upsell, cross-sell, etc. Luego, a partir de ahí, ya aquí en Madrid, empecé a trabajar en Praxis Bidoo, que era una empresa que compró Accenture recientemente y fue donde conocí tanto a Fernando, el director del máster de Analytics, como a mi compañero y socio Pedro, ¿vale? Que él fue el que empezó con esta serie de sesiones de proyectos reales de Data y Analytics, ¿vale? Con eso cubro un poco toda mi trayectoria. Bueno, luego en Praxis, que principalmente pues, nos dedicábamos a hacer proyectos de analítica avanzada, pero con Big Data. ¿Vale? El core de la empresa era el procesamiento de mucha información, de grandes volúmenes de datos, y nosotros lo que hacíamos era ponerle una capa a toda la parte Big Data de inteligencia artificial y Machine Learning. Entonces combinaba pues, esos dos mundos y era muy interesante. A final de 2019 pues decidimos Pedro y yo independizarnos y montar nuestra propia empresa, ¿vale? Con un enfoque un poco diferente a la consultoría tradicional que se viene haciendo o sea, diría que aquí en España, pero se puede extrapolar al resto de Europa, incluso al resto del mundo, diría yo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos son pues, proyectos, en general son proyectos complicados, ¿vale? No son proyectos que sean una commodity que lo puede hacer cualquier empresa. Nos especializamos sobre todo en proyectos que tienen cierta dificultad y que no son fáciles de enfocar desde el principio, y en básicamente ofrecer una consultoría muy a medida y muy de alta calidad, ¿vale? Eso es un poco el core. Y dentro de Whitebox, pues yo lidero todo lo que es la parte de Data Science, ¿vale? Tengo un equipo de 10 Data Scientists a los que yo coordino y a los que yo superviso para hacer diversos proyectos. Trabajamos en muchos sectores. Trabajamos en telecomunicaciones, pero también hemos trabajado en energía, que vamos a hablar hoy precisamente de un proyecto del sector energético.
y en el sector salud. O sea, hay un montón de proyectos y de casos de uso que en estos 2 años y medio más o menos hemos venido desarrollando con multitud de clientes, ¿vale? De hecho, voy a compartir pantalla, voy a empezar enseñando de dónde sale, digamos, esta iniciativa de contar casos reales, ¿vale? Esta es la presentación que vamos a ver hoy, pero por enseñaros un poco lo que hacemos, ¿vale? Esta es nuestra web y estos son, por ejemplo, algunos clientes con los que trabajamos, ¿vale? Y todos los casos de uso que vamos a contar hoy son casos reales que podéis encontrar también el detalle aquí en esta sección de la web, ¿vale? Como veis, en estos 2 años, aparte de crecer de ser 2 personas a ser 10, pues nos ha dado tiempo a hacer muchos proyectos y además proyectos bien hechos, como a mí me gusta decir, ¿vale? Esta es la segunda sesión de una serie de sesiones que empezó mi compañero Pedro en la última Open Class, que básicamente trata, y ya aprovecho para empezar aquí la presentación, sobre casos de uso reales, ¿vale? ¿Por qué estas sesiones? Básicamente nos hemos dado cuenta de que hay un gap muy importante en el sector de la formación en Data y Analytics, ¿vale? En general solemos enfocarnos mucho en dar a conocer a la gente en general diferentes técnicas, pues de cómo hacer un modelo de Machine Learning, cómo hacer un modelo de regresión, de clasificación, de clustering, de supervisado, no supervisado, etcétera. Pero hay una falta muy grande, en general, incluso si buscáis por internet, de, ok, ya tengo los conocimientos, ya sé hacer un modelo de regresión, pero ¿cómo puedo aplicar, por ejemplo, esos conocimientos a un sector concreto o a un caso de uso concreto? ¿Vale? Lo que vemos es que hay un gap muy importante de casos de uso reales a nivel sectorial de cómo se podrían usar los datos básicamente para obtener un retorno que sea tangible y un valor real pues de esa información. ¿Vale? Por eso surgió esta iniciativa. Esta iniciativa la comenzó Pedro en la anterior clase, como he dicho, y básicamente vamos a ir viendo en detalle, ¿vale? Lo podéis un poco imaginar como una charla tranquila y en profundidad sobre casos de usos reales. Va a haber varias sesiones, ¿vale? En función de lo rápido o lo lento que vayamos viendo cada caso, pues se extenderá más o menos tiempo. Seguramente se extienda más porque vamos a ir añadiendo. De hecho, hace poco hemos acabado un par de proyectos también que son interesantes y los añadiremos al final de la presentación, que no nos va a dar tiempo a verla entera. En general, en una sesión de 1 hora, pues nos está dando tiempo a ver un caso aproximadamente en profundidad, ¿vale? También me gustaría que fuerais proactivos, ¿vale? Y que hicierais dudas y que preguntarais por el chat, etcétera, lo que os vaya surgiendo durante la charla, ¿vale? La primera sesión que dio Pedro trataba sobre, bueno, aquí es la misma presentación que teníamos la otra vez. Él trató este caso de uso de aquí, ¿vale? Que está grabado en el canal de CUP y lo podéis ver, ¿vale? El análisis del comportamiento en una app de movilidad, ¿vale? Como digo, podéis ver el vídeo, no me voy aquí a parar, sino que yo voy a ir al siguiente caso de uso, que es la verdad que uno de los más interesantes, tanto por el sector como por la tecnología que se utilizó para resolverlo, ¿vale? Este caso de uso es además muy importante para nosotros porque lo comenzamos en la anterior empresa en la que trabajábamos y luego cuando ya nos independizamos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta, pues seguimos trabajando con este cliente durante un tiempo. ¿Vale? ¿De qué trataba, digamos, el caso de uso? Porque es un problema que es muy complicado de resolver y que hoy en día, sobre todo, tiene muchísima relevancia, por llamarlo de alguna manera. Como sabéis, ahora mismo, o sea, los que nos sigáis desde Latinoamérica,
pues seguramente no les esté afectando de forma directa, ¿no? Pero a día de hoy hay un problema energético en Europa importante, ¿vale? Que tiene que ver con la guerra de Ucrania y la dependencia, digamos, de combustibles y de gas, básicamente, que proviene de Rusia. Ese combustible, ese gas, tenía un precio, digamos, muy barato y había algunos países, España no es el más perjudicado porque suele comprar el gas a países del norte de África por proximidad, pero por ejemplo Alemania sí que tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles, en concreto de los que vienen de Rusia. Digamos que hay un problema energético bastante grande, la energía se ha encarecido mucho y cuando se encarece la energía, pues se encarece todo lo demás, ¿vale? Con lo cual, pues empieza a haber inflación, que era algo que aquí no se veía en 20 años, básicamente. La inflación aquí era, pues como en Japón, prácticamente el 0% desde el 2007-2008, ¿vale? De hecho, había incluso deflación algún año, se abarataban los productos. Y ahora de pronto, pues con la energía todo ha empezado a subir de precio. La energía renovable tiene un papel fundamental, digamos, en este tipo de situaciones. Y digamos que toda la estrategia ahora mismo, en base a la que se quiere desarrollar a nivel europeo, la transición energética gira en torno a implementar mejor uso de la energía renovable, ¿vale? Este proyecto se puede enmarcar dentro de esa iniciativa, ¿vale? En este caso, pues se trataba de una empresa española, la filial precisamente que tienen en Estados Unidos, y el problema que tiene la energía renovable, tanto aquí en Europa como en todo el mundo, es la impredecibilidad que tiene, ¿vale? Es una energía que es complicado saber, pues, cuánto va a generar una central de energía renovable. En este caso, el objetivo del proyecto era predecir cuánto iba a estar generando un grupo de parques eólicos a un horizonte determinado, ¿vale? Había que predecir en las próximas 48 horas cuánto iba a estar generando. En total eran 11 parques eólicos situados en la zona del estado de Washington, aproximadamente. Este es el problema, como el santo grial de toda la energía renovable, que es muy difícil predecir exactamente cuánto se va a generar. Y por lo tanto, el impacto que tiene al combinarla con el resto de energías de la red, del mix energético, con la nuclear, con la energía fósil, es muy complicado porque lo ideal es saber con antelación cuánto va a generar una central renovable para poder ajustar el resto de energías en consecuencia, ¿vale? Y esto, pues para este cliente tenía una importancia fundamental. Ellos querían saber con mucha precisión y con mucha antelación cuánto iban a estar generando sus centrales, porque el impacto que tenía a nivel pues de métricas de costes, etcétera, y de poder ir a la subasta energética con cierta seguridad, al año eran de millones de dólares. ¿Vale? Recuerda que estamos hablando de la zona de Washington. Por daros un poco de contexto, os voy a enseñar la zona de la que se trata, ¿vale? Para daros también la foto completa. En concreto se trataría de una zona que estaba aproximadamente, a ver aquí más zoom, por aquí. El estado de Washington está aquí, ¿vale? Estoy hablando del estado, no de Washington DC. Y aquí hay una zona donde hay un río, ¿vale? Que es este río de aquí. Y aproximadamente los parques eólicos se encontraban por esta zona de aquí, ¿vale? Este río que recuerdo el Columbia, ¿vale? Columbia River, que hace aquí como una forma un poco curiosa, ¿no? Con estos dos picos que tiene aquí y tal, recuerdo perfectamente. Ahora, de hecho, lo vais a ver en un ejemplo que voy a enseñar. Pues aquí hay una zona donde sopla bastante viento y aproximadamente por aquí, en estas, vamos a llamar planicies, pues suele haber, ¿vale? Suele haber molinos de viento, ¿vale? Aquí pues se ve que es mitad del invierno, pero son llanuras bastante grandes donde sobre todo en la zona cercana al río sopla mucho viento, ¿vale? Por daros el contexto de dónde se ubicaban estos parques eólicos.
El reto era muy importante porque actualmente ellos, tal y como se estaba haciendo el proyecto, nosotros colaborábamos con su equipo de data, el equipo de data interno de la empresa. Un segundo, que parece que hay algún problema con la presentación. A ver si me deja... Ahora sí. ¿Vale? El objetivo era mejorar los modelos que ya tenían funcionando su equipo de data, que era un equipo mixto entre gente pues, con conocimiento de software y también con conocimientos pues, a nivel de física, meteorología, sobre todo. ¿Vale? Aquí la meteorología juega un papel fundamental. De hecho, vais a ver ahora que es la parte, digamos, más importante del proyecto. Entonces había una serie de modelos pues más o menos sencillos que daban un resultado aceptable. ¿Vale? Para nosotros el objetivo era mejorar ese resultado que ellos ya estaban consiguiendo. ¿Vale? En total eran 11 parques eólicos y en cuanto a la potencia eran más de 1 gigavatio de potencia total. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, para ser renovable es bastante potencia. De hecho, suele estar alrededor de lo que genera una central nuclear de tamaño mediano, ¿vale? 1 gigavatio. Hay aquí alguna central nuclear en España que suele tener esa potencia, ¿vale? Un par de grupos de 500 megavatios o por ahí aproximadamente. O sea que era bastante potente todo el conjunto de parques que tenían funcionando. ¿Vale? ¿De qué información partíamos para hacer el modelo? Os voy a dar yo una parte, a ver qué... Voy a hacer también preguntas, a ver un poco qué proponéis vosotros y cómo de cerca estáis de lo que se hizo realmente. Contábamos con información a nivel de cada uno de los aerogeneradores, cada 10 minutos, cuánta potencia estaba generando ese aerogenerador y qué velocidad de viento en punta, digamos, aquí en la parte de arriba de la... No sé si estáis viendo el puntero, por si acaso, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Teníamos la potencia a nivel individual de cada aerogenerador con su modelo. ¿Vale? Había aerogeneradores pues, de diverso tipo, de Siemens, de Gamesa, una empresa también española que se dedica a fabricar estos aparatos. Y también teníamos la velocidad del viento en el anemómetro aquí en la zona de la punta. Tanto la potencia como la velocidad de viento cada 10 minutos. ¿Vale? Esa era la información que teníamos del parque eólico. ¿Qué más información pensáis que teníamos? ¿O cómo enfocaréis vosotros este problema? Que comente alguien por el chat alguna idea. ¿Vale? Pensad un poco, si vosotros tuvierais que predecir cuánto va a generar quien dice una central eólica, dice una central solar también, ¿vale? Al final necesitáis una información que deberéis saber un poco por dónde tirar. Imaginaros que os proponen de cero el proyecto y no sabéis todavía prácticamente nada. Vale, comenta Sebastián el historial del parque, efectivamente, ¿vale? Esa es la información que acabo de comentar. Teníamos todo el histórico pues, de funcionamiento del... No sé si era aproximadamente, teníamos un par de años de histórico. Y... Vale, comenta Ernesto, dice, pienso que con manejar los datos de potencia de viento y la capacidad de generación de energía de la turbina se debe predecir la generación por turbina. Vale, ahí Ernesto comenta algo importante, que sin llegar a dar la respuesta completa ya se empieza a acercar mucho a la principal fuente de información que teníamos. Vale, buscar datos de parques similares, comenta Mario Salazar. No teníamos esa información, solo teníamos información de esos 11 parques. Ojalá hubiéramos tenido alguna otra información, pero en general las empresas no suelen compartirla. Vale. Comenta Miguel que si quizás sabiendo las temperaturas en la zona, en qué margen de velocidad fluctúa el viento, etc. Vale, Miguel ha dado en la clave
de lleno. O sea, si quiero saber cuánto va a generar un parque eólico, necesito un valor, realmente son una serie de valores, pero necesito un valor fundamental, que es cuánto viento va a soplar dentro de 48 horas. ¿Vale? Es el valor principal, digamos, que necesito para predecir. Ahora voy a enseñaros los datos que realmente usábamos, no solamente el viento, pero vais a ver que van por ahí los tiros. Al final se trata de información de tipo meteorológico, ¿vale? Como iba diciendo, información de tipo meteorológico. Tenemos que contar ya con modelos meteorológicos que nos digan, pues, cómo se va a comportar la meteorología en el futuro próximo, básicamente. Vale, comenta Gloria que se utilizan estadísticas históricas del clima, etc. Efectivamente, o sea, teníamos el histórico de información meteorológica de esa zona geográfica concreta. En concreto era una malla meteorológica, que ahora os voy a enseñar exactamente la forma que tenía porque es súper interesante. Y básicamente teníamos, digamos que ya construíamos sobre un modelo que era el modelo meteorológico. El modelo meteorológico es un modelo distinto al que nosotros predecíamos aquí. ¿Vale? Nosotros, usando los datos meteorológicos de cuánto viento va a soplar, etcétera, etcétera, hacíamos un mapeo muy exacto entre el estado meteorológico y el estado del parque en cuanto a generación. ¿Vale? Pero siempre dependíamos de un modelo meteorológico previo, que funciona de forma diferente a un modelo normal de inteligencia artificial o machine learning. Funciona en base a la resolución de, básicamente son, si alguno tenéis conocimientos de meteorología, pues lo sabréis, ¿no? Se hacen simulaciones a nivel global, que son simulaciones de tipo físico, con dinámica de fluidos, mecánica de fluidos, etc. ¿Vale? Ese tipo de modelos son modelos bastante complejos, son modelos que son modelos de simulación física y que en general los suelen desarrollar y ejecutar los institutos meteorológicos de diferentes organismos y entidades en el mundo. ¿Vale? Pregunta Luis si lo guardábamos en matrices como píxeles. Muy buena pregunta porque efectivamente, o sea, se guardaban en forma de arrays, ¿vale? Y luego lo redimensionábamos. Ahora contaré un poco más del procesamiento en detalle, porque este procesamiento sí que era muy interesante y era de gran volumen, ¿vale? Pero os voy a enseñar antes de qué información se partía, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a buscar la principal fuente de información que se llama GFS, ¿vale? GFS Forecasting, y aquí lo vemos, ¿vale? Este es un modelo que es a nivel global y que básicamente nos permite acceder a los datos, ¿vale? Que hay en diferentes servidores. Este modelo es como el más, entre comillas, fácilmente accesible. Es un modelo meteorológico que genera información. Vamos a ver aquí alguna otra fuente. Aquí lo veis, ¿vale? Genera información pues parecida a esto de aquí. Básicamente, os voy a dar ahora un poco más de detalle, vais a ver los datos reales, pero son los modelos capaces de generar pues cuánto viento va a soplar en una localización concreta, pero no solamente el viento, sino el viento, la temperatura, la humedad, precipitación, etcétera, ¿vale? Había un grupo de pues 30 o 40 variables de tipo meteorológico que nos proporcionaba en concreto este modelo. Pero nosotros no nos limitábamos únicamente a usar un único modelo, un único proveedor de datos meteorológicos, sino que combinábamos la meteorología de tres fuentes diferentes. ¿Vale? Pregunta Carolina, ¿quiénes son los autores de estos modelos? Pues los autores son, en concreto, en el de GFS, es una entidad que se llama esta de aquí. ¿Vale? GFS lo proporciona
una entidad de Estados Unidos que se llama el National Weather Service. Como he dicho, en general suelen ser organizaciones de tipo gubernamental. Esta es una de ellas, pero no era la única. Como he dicho, esta era la que era, pues, datos de menor resolución y más extensión, pero por ejemplo también usábamos la malla que es muy buena, la malla que se llama FMWF, ¿vale? Que esta es una malla que era muy interesante también, que es del... El nombre de la entidad al completo, creo que lo tenemos por aquí, ¿vale? Es el European Center for Medium Range Weather Forecast, que es básicamente una entidad europea equivalente a la de GFS, ¿vale? Es una malla pero generada por otro organismo diferente. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el tipo de resultado que da. Esta malla era como GFS, pero tenía mayor resolución, ¿vale? El intervalo de latitud y longitud que determinaba los píxeles, entre comillas, como había dicho antes Luis, era más pequeño, la malla era más fina. La vais a ver ahora que voy a enseñar los datos reales. Y luego, por último, teníamos otra malla que se llama WRF, que este en concreto es de una entidad que se llama Weather Research and Forecasting. Vale, que esto lo tenemos por aquí. Que es también equivalente a los otros dos. ¿Vale? Teníamos 3 modelos con 3 predicciones. ¿Por qué usábamos 3 y no usábamos solamente uno? ¿A alguien se le ocurre por qué tener, digamos, esa redundancia? ¿Nadie se le ocurre? Vale, comenta Luis, dice, por la ausencia del gold standard, para cruzar la información, cuantos más datos mejor. Vale, todos tenéis un poco de razón, ¿vale? Había varios motivos, no solamente uno. Uno de ellos es el siguiente. La información, el suministro, digamos, de información de cada una de estas fuentes no era continuo. Digamos que había algún día, por algún motivo, que la generación de información de GFS podía fallar. Entonces, pues nos encontrábamos con que no había datos para predecir en ese momento, pero puede que se hubiera de las otras dos fuentes. Ese era un motivo, tener cierta redundancia, ¿vale? Esto es como cuando en un avión, pues, aunque pueden volar con un motor, pues pones dos, pues exactamente igual. Es como tener dos fuentes, por si te falla una, pues poder tener también alternativas, ¿vale? Otro motivo, que antes lo comentaba Luis, es que no había uno que fuera el que acertaba siempre. Digamos que los 3 modelos se equivocaban, unos más, otros menos, como se suele decir, ¿no? All models are wrong, but some are useful. O sea, todos los modelos se equivocan, pero algunos son útiles. Pues en este caso era exactamente así. Ninguno acertaba del todo, igual que cuando uno consulta qué tiempo va a hacer, pues difícilmente acierta al milímetro, pero en general, combinando los 3 y construyendo por encima nuestro modelo de inteligencia artificial, conseguíamos compensar los errores de cada uno de los modelos independientes y conseguir un resultado que, pese a que no acertaran al 100% cada uno de los modelos, pero nuestro resultado aumentaba más, o sea, predecía mejor. ¿Vale? Ese era el principal motivo. Digamos que el modelo nuestro aprendía a distinguir en general cuándo fallaba más uno de los modelos y apoyarse en el otro. ¿Vale? Había quizá alguno, detectamos que en cierta situación solía cometer errores de forma más o menos sistemática, en cambio otro acertaba. Entonces el modelo aprendía automáticamente a sobre qué modelo apoyarse en cada momento. ¿Vale? Esto es muy, muy interesante. Pregunta Luis si era un modelo de Reinforcement Learning. En este caso no, era un modelo de regresión bastante complejo, pero no era Reinforcement Learning. O sea, no había una política que aprender para optimizar una función objetivo, digamos. Era un
un mapeo lo más exacto posible entre una serie de valores numéricos y otro valor numérico, que era la potencia. ¿Vale? En este caso eran en total 11 modelos diferentes. Había un modelo a nivel de parque, no todos, o sea, no había un único modelo para todos los parques, sino un modelo para cada uno de los parques. Y os voy a enseñar lo que comentaba, ¿vale? Para que veáis un poco también esa información. Voy a compartiros un segundo un Júpiter que hicimos en su día, muy interesante. Tengo por aquí. Vale, aquí lo podéis ver. Este Júpiter siempre lo pongo de ejemplo en clase. De hecho, si alguno de nuestros alumnos pues, estáis aquí y habéis ya ido a alguna tutoría en la parte de visualización y de análisis exploratorio, pues lo recordaréis que ya os he hablado de él, ¿vale? Este es un notebook de visualización. Como veis, las funciones para visualizar son bastante complicadas y este es el tipo de información que se tenía. Como he dicho, había muchísimas variables, ¿vale? Ahí había 3 mallas, como comentaba. Aquí tenemos WRF, aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de información, ¿vale? Eran arrays que tenían pues, a nivel de latitud y longitud y de altura, pues una serie de valores. Esto que veis aquí es un corte, ¿vale? Para el nivel 0 de esta variable. Realmente esta variable, si la pintamos en 3 dimensiones, veríamos algo parecido a esto que vais a ver aquí. ¿Vale? Son campos de velocidades y que son, digamos, cubos. Al final son tensores, tal que así. ¿Vale? Este lo he pintado en 2 dimensiones porque no se ve nada. O sea, para que se vea algo me tengo que ir aquí a WRF o GFS, que son las mallas más gruesas, para que veáis algo como esto. A ver si lo encuentro porque como veis es muy largo. Vale, fijaros aquí, la verdad que se ve muy pequeñito. A ver si puedo aumentarlo un poco más. Vale, aquí se ve también. Lo que pasa es que se ve ya regular. Esto que veis aquí son para cada latitud y longitud y altura, son flechitas, ¿vale? Cada flechita pues indica en ese punto la velocidad del viento y el tamaño de la flecha indica la magnitud, ¿vale? Para que veáis un poco el tipo de información que se manejaba. Haciendo un corte, por ejemplo, en una sección, pues se puede ver algo tal que así. Esto que veis aquí es la desembocadura del río y el mar se encuentra aquí, en la parte izquierda, ¿vale? Esto, a nivel de volumetría de datos, era una auténtica salvajada, por llamarlo de alguna forma. Era realmente Big Data. Rara vez tenemos ocasión de trabajar con un volumen tan grande como se trabajó en este proyecto. ¿Vale? Aquí, de hecho, también por daros contexto de la tecnología que se usaba, todo el procesamiento lo diseñó Pedro, toda la parte de ETL, y era un proceso hecho en Spark con escala a medida de este tipo de arrays. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, con el histórico y con los arrays que nos iban llegando diariamente para hacer la predicción, pues se tenía aproximadamente en total pues como 11-12 teras de información. ¿Vale? Entonces, entrenar un modelo de Machine Learning con 11 teras no es sencillo. O sea, es muy complicado, de hecho. Y, y la verdad que fue un reto para nosotros hacer este modelo. Como digo, uno de los mejores que hemos hecho hasta ahora. No tanto por el modelo en sí, sino por esa dificultad añadida de trabajar con un volumen tan grande de información. ¿Vale?
¿Qué variables teníamos? Por contar también un poco de todo esto, pues volviendo aquí al principio, teníamos información muy importante de, por ejemplo, la presión, lluvia, nieve, todo eso influye en la potencia que genera un parque eólico. Por ejemplo, si sopla el viento, pero sopla muy poco, quizá el aerogenerador ni siquiera empieza a generar, ni siquiera empieza a girar. Pero si supera cierta cantidad de cierto valor, el aerogenerador por seguridad se bloquea y se para, ¿vale? Si no se puede llegar a romper. Entonces, todo eso era lo que aprendía nuestro modelo. Más información, velocidades de viento a niveles específicos, a 100 metros, a 50 metros, a 10 metros sobre el nivel, ¿vale? Temperatura, todo eso influye también en la mecánica del aerogenerador y en el rendimiento de todos los mecanismos internos, ineficiencias, etc. Muchísima información, ¿vale? Aquí, como veis, pues hay prácticamente de todo. Es una pena que no se vea el mapa concreto, porque aquí teníamos un mapa en versión HTML que era dinámico con la localización exacta de los parques, pero bueno, es equivalente a lo que os enseñé hace un segundo en Google Maps, ¿vale? Y bueno, aquí lo que hicimos fue, pues para cada variable, ir visualizando, haciendo secciones principalmente, porque verlo a nivel tridimensional, como habéis visto antes, es muy difícil. Entonces lo que hacíamos era pintar los valores para un nivel concreto y ver qué pinta tenían, ¿vale? Esta fue como la primera etapa del proyecto. La segunda fue lo que comentaba, ¿vale? Pedro hizo un procesamiento específico para poder trabajar con, creo que era entre 11 y 13 teras de información. Empezamos con 11 y acabamos con 13 porque es un proyecto que duró bastante tiempo, y todo hecho con Spark con Scala. Comenta Miguel, dice: es muy cierto que una gran ayuda para poder hacer una predicción basado en modelos meteorológicos es el histórico, para saber en qué temporada del año hay mayor fuerza del viento, etc. Dice: en la actualidad, con el cambio climático podría ser más complicado por ciertos eventos meteorológicos, por muy cercana al 100% que pudiera predecirse. El clima puede variar en horas y minutos, ¿vale? Ojo aquí, porque hay un factor importante. Hay que diferenciar el clima del tiempo, ¿vale? A ver si alguien sabe diferenciar el clima del tiempo. Esto, de hecho, cuando empezamos a trabajar en el proyecto con la gente del cliente, que tenía un equipo pues, muy, muy potente de, sobre todo, expertos meteorológicos, tuvimos ahí un periodo de aprendizaje al principio, donde cometíamos ese fallo de confundir tiempo con clima, porque no son lo mismo, ¿vale? A ver si a alguien se le ocurre la diferencia. Vale, y comenta Luis, dice: el clima es mayor en tiempo. Vale, en general, se puede decir que el clima es la temperatura que pueda tener determinada zona, dice Miguel. Vale, voy a intentar explicarlo de forma que se entienda bien, porque no es un concepto fácil de diferenciar. El tiempo, la meteorología es estadística. Efectivamente, Jorge ha dado en el clavo. La meteorología es muy variable, es un concepto estadístico, y el clima es algo a largo plazo, ¿vale? Cuando hablamos de calentamiento global, pues siempre estamos hablando de subida, fijaros, de media, pues de 1, 2 grados, 3 grados, esperemos que no, en el largo plazo, ¿vale? Lo cual no quiere decir, recordad por ejemplo cuando hubo una nevada en Madrid muy importante hace un año, que fue la mayor nevada desde el año 1970, y cayó pues como más de medio metro de nieve, lo cual en una ciudad grande como Madrid no es normal. Suele nevar en invierno algún día, pero no es común.
¿vale? Y mucho menos que caiga medio metro de nieve. Entonces, claro, había mucha gente que decía, pero bueno, ¿y el cambio climático qué pasa si acaba de caer la mayor nevada desde 1970? ¿Vale? Cuidado porque son conceptos distintos. O sea, podemos tener un incremento medio de la temperatura en el largo plazo, que es lo que sucede con el cambio climático, pero que en el corto plazo, a nivel estadístico, nos podemos encontrar tanto con una ola de frío brutal como con una ola de calor brutal. No quiere decir que no pueda venir una ola de frío, incluso en un contexto de subida de temperatura global, ¿vale? Esa es la principal diferencia. El tiempo, la meteorología es, digamos, en el corto plazo y fluctúa muchísimo. De hecho, ahora, por ejemplo, en primavera, pues lo mismo un día llueve que otro día hace calor, parece casi verano, de pronto te viene una semana que parece invierno, ¿vale? El tiempo es muy variable. En cambio, el clima es tendencia a largo plazo. Eso fue algo que nos inculcó muy bien la gente del cliente, para que diferenciáramos una cosa de otra. Y en cuanto a lo que comentaban antes por aquí, que lo comentaba Miguel, a nosotros realmente el cambio climático como tal, como es algo muy a largo plazo, no nos afectaba tanto en la predicción, porque ya apoyábamos, o sea, nosotros estábamos más, no tanto en la parte de clima, como en la parte de tiempo a corto plazo. Y ya nos apoyábamos en una predicción de ese tiempo que nos daba el Instituto Meteorológico, ¿vale? El Instituto Meteorológico ya nos decía, mañana va a hacer una velocidad de viento de 10 metros por segundo a una altura de 50 metros sobre el suelo, en tal latitud y tal longitud, ¿vale? Entonces ya nosotros construíamos sobre su modelo. La dificultad está principalmente en que si su modelo se equivoca, y hay veces que se equivocaba mucho, nuestro modelo también se va a equivocar. ¿Vale? Digamos que hay como dos capas. Está lo que se equivoca el modelo meteorológico, que ese nosotros sobre él no teníamos capacidad de accionar, lo más que podíamos hacer era diversificar las fuentes, tener 3 mallas en vez de una, intentar combinarlas entre sí para que el modelo aprendiera mejor cuál funciona mejor en cada momento, pero si la predicción del tiempo se equivocaba, nosotros nos íbamos a equivocar también. ¿Dónde estaba el aporte de valor, digamos, de nuestro modelo? En que nuestro modelo agrupaba para 11 parques eólicos. Cada parque eólico tenía pues, multitud de aerogeneradores, algunos pues igual 20, 30 aerogeneradores. Nosotros predecíamos directamente la potencia que iban a generar. ¿Vale? También muy interesante, el aerogenerador tiene una curva de carga que nosotros llegamos a utilizar llegamos a calcular y a utilizar en algún punto del proyecto, ¿vale? Que tiene una pinta tal que así. Es la curva de potencia con el viento, que tiene esta pinta de aquí. De hecho, se parece más realmente a esta. A ver si la puedo enseñar más en detalle. Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que comentaba, la potencia que genera un aero depende del tipo de aero. Un aero normal pues va subiendo. Por ejemplo, si el viento sopla a menos de 3 metros por segundo, no genera nada. A partir de ahí tiene esta forma, ¿vale? Que esto se puede ajustar. De hecho, este comportamiento lo ajustamos con una máquina de soporte vectorial, un tipo de algoritmo bastante interesante. Y luego a partir de aquí se mantiene ya estable y cuando la velocidad sobrepasa 25 metros por segundo se bloquea y cae a cero. ¿Vale? Esto se hace así, pues como decía, para evitar que se rompa. ¿Vale? Entonces, cuando ya vuelve a caer a 22, pues pum, vuelve otra vez a saltar, digamos, y se mueve por aquí, en esta zona. ¿Vale? Más detalles sobre el proyecto. Como dije, se usaron en total 11 modelos. Eran modelos
con dos vertientes. Hicimos dos tipos de modelo, digamos, para probar. Uno de ellos fue pues modelos basados en árboles de decisión, que es un tipo de modelo muy flexible que se suele utilizar hoy en día muchísimo en problemas de machine learning con datos más o menos estructurados. Para eso tuvimos que poner de forma tabular toda esa información, ¿vale? Imaginaros una tabla donde cada columna es una de esas variables en una latitud, una longitud y una altura concreta, ¿vale? Ojo porque esto es muy importante, porque la tabla que quedaba de desenrollar, digamos, toda esa matriz tridimensional podía llegar a tener millones de columnas, ¿vale? Entonces, hicimos como varias etapas. Una etapa de primero selección de features, ¿vale? Se llama feature selection en la jerga del sector, y de ahí pues nos quedábamos con el top n de variables más importantes. Intentábamos quedarnos con un top que fuera lo suficientemente grande como para no perder información, pero lo suficientemente manejable como para no colapsar el modelo de árboles de decisión. ¿Vale? Y luego, una vez ya teníamos eso, pues construíamos los 13 modelos eran modelos en concreto de gradient boosting, que es un tipo de modelo que se utiliza pues combinando árboles para que cada árbol intente corregir el resultado del árbol anterior y así de forma sucesiva, ¿vale? Se utilizan, por ejemplo, 100 árboles de decisión donde cada uno intenta corregir el resultado del anterior. Pones uno como encima de otro, ¿vale? Es un modelo que se conoce como un modelo de boosting. Se puede hacer con árboles de decisión o con otro tipo de modelo. La técnica se llama boosting y nosotros en concreto la usamos con árboles de decisión. Pregunta Luis, dice, en la máquina de soporte vectorial la usaron para setear los valores para la estimación de la curva de carga. Efectivamente, la máquina de soporte vectorial la utilizamos para calcular, digamos, empíricamente esa curva de carga del aerogenerador. Y funcionaba muy bien porque tenía muchísimo ruido la información para calcular esa curva. Y en ese caso, la máquina de soporte vectorial, por el tipo de modelo concreto, era el que mejor funcionaba, con mucha diferencia. De hecho, ajustaba casi a la perfección la curva y era muy resistente pues, a tener, por ejemplo, de pronto un punto digamos, muy extremo, que fuera pues velocidad del viento 15 y cero potencia. ¿Vale? Nosotros hacíamos cierta limpieza y tal, pero funcionó muy bien, hicimos muchas pruebas y finalmente la máquina de soporte vectorial fue la que mejor funcionó. ¿Vale? Probamos hacer un ajuste empírico polinómico al uso, usando splines, probamos algún modelo también incluso de árboles de decisión y al final el que mejor funcionó fue la máquina de soporte vectorial. Así que lo que hicimos fue combinar eso con un modelo que predecía como una velocidad media del parque en total. Y esa velocidad media del parque era lo que entraba, digamos, al modelo de la SVM y ya a partir de ahí calculábamos la potencia final. ¿Vale? Ese fue el enfoque. ¿Cómo se orquestan 11 modelos de Machine Learning en producción? Porque este fue otro reto del proyecto. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Bueno, digo 11 modelos, pero realmente eran 22, ¿vale? Porque teníamos pues, las 11 máquinas de soporte vectorial con los 11 modelos de gradient boosting para la potencia final. ¿Vale? Comenta Luis, dice, son proyectos con muchos modelos integrados. Vale, pregunta Luis si se hizo un modelo adaptable. Ahí te voy a pedir que especifiques un poco a qué te refieres con adaptable. No sé si te refieres a que se iba reentrenando periódicamente para mantener, digamos, actualizado con la última información o como...
Vale, aquí hay un concepto muy importante que se llama, hoy en día tiene un nombre y de hecho os voy a enseñar digamos la web que lo explica, pero hay un concepto que se llama MLOps, que viene de, aquí lo veis, ¿no? Viene de Machine Learning Operations. Vale, Machine Learning Operations viene a englobar, digamos, todo aquello que es no ya el entrenamiento del modelo y tener un modelo funcionando, sino todo lo que rodea a la ejecución de ese modelo. Es, vale, una vez tengo el modelo, ¿qué hago con él? O sea, cómo genero las predicciones, cómo lo reentreno automáticamente cada cierto tiempo, o sea, todo lo que engloba a las operaciones de tener funcionando un modelo de Machine Learning. Vale, aquí comenta Luis, dice, me refería a aquellos modelos que se pueden usar con diferentes entradas. ¿Vale? En este caso no, en este caso nuestro modelo requería entradas de una forma determinada, ¿vale? Que eran esos arrays de meteorología, era lo que le entraba al modelo y lo que salía era pues, la predicción de la potencia para cada momento con 48 horizontes. Creo que comentaron antes una pregunta que por qué eran 48 y no eran, no sé, 100 o 15. Básicamente era porque esa era la antelación que se definió, o sea, el horizonte de predicción que se definió en el proyecto. La idea era ir con el tiempo aumentando ese horizonte, en vez de básicamente predecir a 48 horas, pues predecir a 96 horas. ¿Vale? Pregunta Jorge si la predicción era de una variable continua y efectivamente la variable es continua, era la potencia, entonces era un valor real para cada parque, pues entre 0 si no había nada de viento y el máximo, básicamente entre medias, básicamente podía tomar cualquier valor, ¿vale? No era un modelo de clasificación sino de regresión, ¿vale? Se predecía un valor real, eso es. Vale, ¿cómo se orquestaba este modelo? ¿Vale? Esta es ya la última parte del proyecto que quería explicar, quedarán más 5 minutos y tal. Y quiero también que podáis hacer alguna pregunta. Nosotros, para hacer toda la orquestación, utilizamos un software que es muy interesante, se llama Apache Airflow. Y Apache Airflow lo que permite hacer es predecir, o sea, generar grafos de ejecución que se integran además con prácticamente cualquier tecnología, con Spark, con AWS, con todo. Y básicamente pues nos permitía automáticamente, a ver si encuentro aquí algún ejemplo así sencillo, Apache Airflow, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Pues permite crear estos flujos de ejecución complejos, donde, digamos, cada tarea, o sea, podíamos definir en Python de forma sencilla un grafo de ejecución que tenía una lógica relativamente complicada, ¿vale? Entonces es muy interesante la herramienta porque permite, haciendo uso de lenguaje sencillo a la hora de definir un flujo de trabajo, crear flujos de trabajo muy potentes. Toda la orquestación la hicimos con Apache Airflow. Hoy en día este proyecto tiene creo que un par de años, poco más. Hoy en día hay ya herramientas incluso más avanzadas para poder complementar a Airflow. O sea, no hay, creo yo, una alternativa a Airflow hoy en día, sigue siendo la mejor herramienta para orquestar procesos, pero a la hora de MLOps se pueden, digamos, desplegar modelos usando MLflow, que es otra herramienta de MLOps que utilizamos habitualmente nosotros en Whitebox. Y básicamente lo que hacíamos era, pues todos los días, cada cierto tiempo, ingestábamos toda la nueva información meteorológica, entrenábamos los modelos con la última información y hacíamos la predicción para las próximas 48 horas y esa predicción la almacenábamos en una base de datos, básicamente, ¿vale? Y de ahí ya el cliente podía leer la predicción. Luego también se hizo un sistema de monitorización, un dashboard, donde se podía visualizar la predicción, por un lado,
y la realidad por otro, ¿vale? Para poder comparar cómo de buena era la predicción y además se podía hacer para horizontes distintos. O sea, muy, como digo, muy completo el proyecto. Cubría prácticamente el end-to-end de un proyecto de data, desde la exploración de los datos hasta la puesta en producción. ¿Vale? Y pregunta aquí Antonio, dice cuál era la idea, poder predecir sus ventas. Vale, esto, para los que no hayáis estado al principio, la idea era predecir la potencia generada por un parque eólico, ¿vale? Para poder ir a la subasta eléctrica con una mayor seguridad y poder pues acertar más con lo que se va a generar, ¿vale? Como he dicho al principio, suponía al año millones de dólares en ahorros si éramos capaces de predecir mejor cuánto iban a estar generando este tipo de centrales. Hoy en día vais a ver proyectos muy parecidos a este, sobre todo porque las renovables están, por suerte, poniendo de moda, en concreto aquí en España. Yo creo que este año va a ser el mayor impulso que se ha dado a la energía solar en décadas, ¿vale? De hecho, bueno, Elon Musk tuiteó hace poco que es como lo que ha revolucionado todo el sector, ¿no? Tuiteó hace poco algo así como, volviendo un poco al tema de la guerra de Ucrania y de la subida de precios de la energía, dijo algo así como, bueno, ¿y por qué no ponen placas solares en España y eso tiene energía para poder suministrar a toda Europa? Vale, pues automáticamente terrenos agrícolas en zonas rurales duplicaron su precio, para que os hagáis una idea del poder que tiene este tipo de personajes públicos cuando comentan ese tipo de cosas. Y de pronto, pues todo el mundo ha puesto el foco en la energía solar, como si fuera, pues no sé, de aquí a 5 años la gran alternativa al gas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este tipo de proyectos que hasta hace poco tiempo los han venido desarrollando empresas pues, de tamaño grande, con presupuesto y tal, lo vamos a empezar a ver incluso en modo aplicación y software as a service para pequeños y medianos productores de energía eólica, solar, etc. ¿Vale? Así que bueno, si algunos os dedicáis a los datos y claro, al final os toca hacer algo con, o sea, tenéis datos de renovables y queréis hacer un proyecto chulo que tenga utilidad, pues una de las cosas que podéis hacer es intentar predecir con meteorología cuánto se van a generar de potencia. Comenta Antonio, dice, en lugar de plantar hortalizas van a plantar cerdas solares que no se comen. Y efectivamente es una crítica que se ha hecho a esto, ¿no? Dicen, vale, obviamente pues sí, puedes llenar el país entero de placas solares, pero bueno, al final también habrá que cultivar alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente no es tan fácil al final hacerlo. Y sobre todo, volvemos de nuevo al gran problema que tiene la renovable, ¿vale? Yo conozco bastante del tema porque o sea, llevo dedicándome al data science pues desde que empecé a trabajar prácticamente, he desarrollado mi carrera entera en el mundo del data, pero de formación soy ingeniero industrial y especializado en energía. Entonces, básicamente mis estudios fueron todo pues generación, centrales nucleares, térmicas, a nivel de motores, etcétera, y también mucha parte renovable. Y la parte renovable, el problema que tiene es que, como ya sabéis, la energía a gran escala, primero, no se puede almacenar, ¿vale? Hoy en día hay baterías mejores que las que había cuando yo estudié, ¿no? Pero aún así, pues podemos almacenar la energía con la que va a funcionar un coche, un carro o una casa, pero no la energía para suministrar la energía a un país. Es muy difícil almacenar la energía. De hecho, no hay una tecnología hoy en día que permita almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Lo único que se puede hacer es bombear agua a altura, digamos, usando presas y centrales hidroeléctricas. Pero digamos que la gran batalla del futuro de la energía va a estar aquí, va a estar en predecir con exactitud cuánto van a ir generando esas centrales. ¿Vale? Y este proyecto
nos parecía muy interesante meterlo en esta serie de charlas de proyectos reales porque o sea, pensamos que va a dar mucho que hablar en los próximos años. ¿Vale? Comenta Mario, dice, cuando las proyecciones fallan y las empresas venden más de lo que finalmente producen, pierden mucho dinero generando en térmicas o comprando a un tercero para cumplir cuotas, efectivamente. O sea, si tú te comprometes como empresa a que mañana tus molinos de viento van a estar generando a las 8 de la tarde 1 gigavatio y luego resulta que no sopla viento y no generan nada, ya te has comprometido a proporcionar ese gigavatio, entonces tienes que comprárselo o tienes que encender la central térmica que tenías parada o tienes que encender la central de gas, que es la que más rápido se puede encender y apagar. Con la nuclear no se pueden hacer todavía ese tipo de experimentos así de apagar y encender rápidamente porque tienen mucho riesgo, pero al final tiene un coste muy importante. ¿Vale? De ahí viene un poco todo este tema. También a nivel de gestión de la red, ¿vale? Aquí en concreto en España hay una empresa que es mitad pública, mitad privada, que se llama Red Eléctrica, y Red Eléctrica es el operador de la red. Básicamente aquí veis, fijaros, aquí se ve la curva de carga, ¿vale? La curva esperada y la que se va a generar, ¿vale? Y la real también, la tenemos aquí. Pues operar una red eléctrica grande y potente es muy complicado. Y todo esto de las renovables, de tal, influye muchísimo también en la operación de la red. Así que es otro tipo de empresas, no solamente las que venden y compran energía, sino las propias operadoras de toda la infraestructura eléctrica, las que se pueden beneficiar de este tipo de proyectos. ¿Vale? Así que bueno, en principio hemos visto el siguiente. La próxima charla vamos a hablar de otro tema muy interesante que es monitorización de redes sociales y social listening se llama, ¿vale? Que sirve para, por ejemplo, pues conectarnos a Twitter y saber en cada momento qué están opinando de nosotros o de nuestra empresa. Y bueno, queda para la siguiente sesión que tendremos. No sé si hay alguna pregunta sobre este proyecto. Vale, tiene una Sebastián, dice ¿cuánto se demoró en finalizar el proyecto y qué cantidad de personal de Whitebox hizo falta? Pues el proyecto fue un proyecto largo, como he dicho al principio, es un proyecto que empezamos en la anterior empresa en la que trabajábamos, empezamos en Praxis, y básicamente el proyecto lo desarrollamos yo y Pedro, éramos un equipo de dos personas, y luego ya continuamos, digamos, como parte de Whitebox. O sea, como éramos al final los que teníamos un poco el conocimiento de negocio del proyecto y tal, se continuó. Y estuvimos en total, yo diría que en torno a 1 año y algo con el proyecto. Es un proyecto relativamente largo. Empezamos como en mayo de 2010. Creo que fue en julio de 2018 empezamos, luego de ahí pues pasamos a julio de 2019, en octubre empezamos con Whitebox y el proyecto este duró como hasta mayo, creo que no llegó a mayo, fue como enero, febrero de 2020, o sea que en torno a 1 año y casi 2, diría yo, 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio, 2 perfiles, dedicados 100% al proyecto. Ese fue un poco el... También recuerdo que había gente del cliente, o sea que era un equipo mixto de nosotros junto con el cliente. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante y que al menos os llevéis un caso de uso que podéis aplicar en algún momento si os encontráis con alguna problemática parecida. Y bueno, en principio pues nos veremos, no sé si conmigo o con Pedro, igual a la siguiente sesión vendrá Pedro para contar el siguiente caso de uso. Y pregunta a Luis si hemos tenido proyectos relacionados con salud. Y la respuesta es que sí, tenemos un par de proyectos
uno de ellos relacionado con datos del sector, bueno, no tanto del sector salud directamente, sino del sector farmacéutico. Y otro caso de uso también interesante desarrollado con el sector de, bueno, sí, se puede considerar también sector salud, que básicamente es un asistente que hicimos con inteligencia artificial para niños con autismo, ¿vale? Que ese es un reto bastante complejo que contaremos en una de las últimas sesiones, ¿vale? Porque ese tiene mucha amiga y hay que dedicarle bastante tiempo. Pregunta Rafael, dice, en tu opinión, ¿qué tipo de energía renovable tiene mayor aprovechamiento de la energía? Pues buena pregunta. Con mayor aprovechamiento de la energía, no sé si te refieres a mayor rendimiento. Mayor rendimiento. Y ahí la verdad que llevo mucho tiempo fuera del sector energético en general, salvo, o sea, proyectos de ciencia de datos como este, pero recuerdo que en su día el rendimiento no era lo más importante en energía renovable. En energía renovable realmente la limitación no es tanto del recurso, porque el recurso, el viento está ahí. O sea, no importa tanto cómo de bien eres capaz de convertir la energía del viento en electricidad, sino en saber precisamente cuándo va a soplar. En cuanto a rendimiento, la verdad que no lo sé. No lo sé. Comenta Mario que la hidroeléctrica, en general, depende del tipo de maquinaria que está involucrada. El rendimiento de la parte eléctrica suele ser muy alto. O sea, el rendimiento del alternador es bastante alto. Creo que incluso alrededor del 80%. Estoy hablando de memoria de hace 7 años, 7 u 8 años. Luego, el rendimiento de una turbina hidráulica yo creo que es mayor que el de una turbina eólica. O sea que yo diría que efectivamente la hidroeléctrica puede ser la que tiene el mayor rendimiento. Luego también la solar depende mucho de la temperatura del panel. ¿Vale? Solar ya sabéis que hay dos tipos de solar. Está la solar térmica. La solar térmica tiene un rendimiento relativamente bajo, ¿vale? Que es la que se consigue enfocando la luz en un punto muy concreto, ¿vale? Con espejos y calentando ese punto por el que pasa un fluido a alta temperatura que luego lo usamos para calentar agua en un intercambiador de calor y con ese agua pues lo pasamos por una turbina de vapor, básicamente, ¿vale? Ese es aquí en España hay hay creo que 3 o 4 centrales de energía solar de concentración. Fue uno de los países pioneros en desarrollar ese tipo de tecnología. Pero hay muy pocas en el mundo porque son, creo yo, relativamente poco eficientes en cuanto al rendimiento. La solar fotovoltaica es, creo yo, la gran esperanza. Y el rendimiento ahí depende mucho de la temperatura de la placa de silicio, que realiza la conversión o sea, donde pega, digamos, el fotón, excita la placa y genera la energía. Y tiene que ver también con lo que comentaba, con la temperatura ambiente. O sea, el rendimiento varía mucho con la temperatura ambiente de la placa y el rendimiento ha mejorado mucho con el tiempo. ¿Vale? De todas formas, se podría hacer una búsqueda en Google rápidamente y nos saldría aquí algún resultado. En principio es difícil saber porque en función del que se dedique a cada tipo de energía nos va a decir una cosa u otra. El que se dedique a la solar nos va a decir que la solar es la mejor energía, la que tiene el mayor rendimiento. El que se dedique a la eólica te dirá que la eólica es la mejor, ¿no? Pero aquí haciendo una búsqueda rápida, pues parece que la más eficiente sería la geotérmica, curiosamente. O sea, que ni la hidráulica siquiera, o sea, es la geotérmica. Como he dicho, al final es difícil estimar al 100% cuál es la mejor. Depende mucho del caso de uso concreto y de muchos factores. ¿Vale? Así que bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Nada más. Espero veros
en la siguiente sesión, ¿vale? Así que nos vemos, pues seguramente el próximo mes haremos otra nueva clase con el siguiente caso de uso, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.